una y empezar a hacer las comparaciones. Para esto, jóvenes, nos vamos a apoyar en una nueva función a nivel algorítmico que nos va a devolver cuántas posiciones tiene el arreglo ocupado. Por ejemplo, si ustedes definen un arreglo de 25, pero estoy hablando de un arreglo de caracteres, esto no aplica para los números. Si es un arreglo de caracteres, entonces, si es de longitud 25 y ustedes quieren saber cuántos caracteres realmente hay ingresados a la cadena, entonces van a utilizar una función que se llama longitud. Longitud y entre paréntesis la variable que tiene la cadena de caracteres y eso les tiene que devolver el número de caracteres que están en la cadena. Si la entonces la función longitud les va a devolver 6 posiciones. ¿Queda claro la utilidad de la función longitud? Gracias, Jimena. ¿Alguien más? Ok. Por favor, entonces, enfóquense en el número 3. ¿Sí? Determinen si una cadena es palíndroma. Piénsenlo, hagan los dibujos y cuando ya quede claro cómo hacer la validación, entonces proceden ustedes a escribir el algoritmo. Solamente una observación, hay que tomar en cuenta que existen cadenas de longitud impar y cadenas de longitud par, solamente para que lo tomen en cuenta y en consideración. Denle una vuelta entonces y en un ratito revisamos cómo va. El salón, jóvenes, a ver, todos ustedes están, ¿en qué salón están entre semana cuando van a la universidad? Solo uno tiene que responder, jóvenes. Ok, B107. Ok, muy bien. Gracias, jóvenes. Ok, trabajen por favor y vemos ahorita en un ratito cómo va.
Jóvenes, ¿alguien ya tiene algo con el tercer algoritmo? ¿Alguna duda? A ver, Diego Pablo, ¿cómo vas? Contame, ¿qué llevas? Pues la verdad sí se me está dificultando un poco, pero ahorita estoy tratando de entenderlo mejor porque no lo quería intentar en PCInt, pero no me salió. Entonces lo quiero volver a hacer. Ok, bueno. Ok, gracias. Regreso entonces en un ratito a ver cómo van, que me muestren lo que llevan, por favor.
Bien, veamos un poquito los dibujos. Siempre lo he dicho que cuando estamos tratando de encontrar la solución a un problema, es importante pues representarlo para a partir de ahí tratar de ver de qué forma logramos identificarlo. Entonces, aquí tengo un par de ejemplos de dos cadenas palíndromas. Uno es aérea y la otra es ana. Aérea es una palabra impar, tiene 5 caracteres y ana es una cadena par. Es importante hacer resaltar eso porque las condiciones de paro pues son distintas para diferentes cadenas. Entonces, eh, vamos con la primera. ¿Qué sería lo que, bueno, con cualquiera de las dos, qué sería lo que tendría que hacer? Pues evidentemente comparar el primer carácter con el último carácter, ¿ya? Entonces, si son iguales, entonces del lado izquierdo me muevo hacia adelante una posición y del lado derecho retrocedo una posición y vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? De tal forma que al inicio yo debo tener una variable que apunte a la posición 1, que es la inicial, y otra variable que apunte a la posición del último carácter. ¿Cómo lo voy a saber? Por la función que les acabo de decir que ustedes tienen que asumir que está disponible, que es longitud. Entonces, en el caso de la primera cadena, longitud me va a devolver 5 y en el caso de la segunda me devolvería 4. Entonces, de esa forma yo puedo saber a partir de dónde empezar a hacer el análisis. Entonces, si los caracteres de los extremos son iguales, me muevo uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda y vuelvo a repetir el proceso. Si son iguales, me sigo moviendo. En el caso de que no sean iguales, en ese momento detengo el análisis y muestro un mensaje que diga no son palíndromos. Ahora, ¿cuál es la condición de paro? Son distintas. A ver, en el caso de la cadena impar, cuando yo comparo la posición 2 con la posición 4, ¿sí? Que es la E, van a ser iguales. Entonces, la posición, el contador que viene desde la izquierda le sumo 1 y se me va a la posición 3. Y el que viene de derecha a izquierda le resto 1. Era 4, al restarle 1 queda un 3. Entonces, ese contador junto con el otro van a estar en la misma posición. Si eso ocurre, entonces ya terminé el análisis y es palíndromo. Y ahí debiera detenerlo y mostrar un mensaje que diga que es palíndromo. ¿Ya? En el caso de la segunda, ¿sí? Imagínense que estoy analizando la posición 2 cuando vengo de izquierda a derecha y estoy en la posición 3 viniendo de derecha a izquierda. O sea, estoy en la N. ¿Sí? Tengo dos punteros que apuntan a N. Cuando son iguales, antes de moverme, yo debo determinar dónde están. Si la posición que viene de izquierda a derecha, si le sumo 1, me da igual a lo que viene de derecha a izquierda, en ese momento yo sé que ya terminé el análisis también. ¿Sí? Porque la posición siguiente es donde viene el otro contador. Por lo tanto, ahí debo parar el análisis, dado que ese es el escenario de una cadena par. ¿Ya? Entonces, si ese es el caso, entonces me salgo del análisis y muestro un mensaje que diga que es palíndromo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con la condición de paro? Ningún ingeniero. Ok. Es importante hacer esta revisión porque la condición de paro pues es importante, ¿no? Porque es la que me va a decir en qué momento ya determiné que una cadena es palíndroma. Entonces, este sería mi primer paso, ¿sí? Representarlo prácticamente y empezar a determinar cómo haría para validar que esto sea igual. Y ese sería más o menos el proceso. Ahora, aquí lo que toca es hacer el algoritmo, ¿sí? En base a lo que acabamos de ver ahorita, cómo hacer el algoritmo, o sea, representar a través de un algoritmo lo que les acabo de escribir. Entonces, les dejo eso, jóvenes, para que lo
lo trabajen así. Insisto, cada solución es diferente. Sí, Jedinson. Yo llegué a una solución, no sé si la desea ver. Sí, sí, por favor. ¿Qué es esa palabra definir, Jason? En PCI definir es definir es para que la palabra como que se defina en el programa. Por así decirlo, es como que su palabra clave. Porque al momento de Pero que, esa sintaxis, ojo, esa sintaxis yo no se las di. ¿Cierto, Jedinson? sí, Ok, entonces necesito que te apegues a la sintaxis, por favor. Si tú tienes otra herramienta para probar tus algoritmos y esa es la sintaxis, entonces no importa, puedes ponerla. Pero si, por ejemplo, en el examen yo te pido un algoritmo, tienes que hacerlo con la notación que yo les he estado dando. El nombre del algoritmo, después la palabra var y a continuación la definición de variables como yo se las he mostrado. Porque no se apega a lo que yo les he dado y si a mí me tocara calificarte esto, no sería lo que te estoy pidiendo. Solamente te lo dejo ahí para que lo tomes en cuenta para el examen, por favor. ok, ingeniero. Ok, la palabra dice que es carácter, pero ¿de cuánta longitud, de qué posición? O sea, vamos a lo mismo. Así no se define un arreglo. Ahí sería carácter igual arreglo y entre corchetes, límite inferior, límite superior de carácter. Ahí no sé qué longitud tiene carácter, no sé cuántas posiciones tiene. Jason, Sí. ¿cuántas posiciones tiene carácter? Asumo que es el Eh, arreglo, ¿no? sí, es que al momento de que B se queda como longitud, entonces almacena todas las palabras y el programa para sí mismo le da ese valor a cada cuánto tiene la palabra, ¿no? Cada letra tiene la palabra. Entonces ya al momento de hacer el mientras, que sería si A es menor, creo que yo, menor que B, entonces se hace la comparación de la subcadena, que sería la subcadena de la palabra, pero con A. Y luego se compara con la de subcadena de B, que sería la misma palabra, pero en ambas, ¿no? Entonces al momento de eso se dice que A empieza al principio y B empieza al final, ¿no? Para comparar si son iguales la de inicio a final. Y se va como que en el B se va restando y en A se va sumando hasta que llega donde ya no se puedan comparar. Y si en una no son iguales, entonces X, que sería por así decirlo nuestro contador, se va a sumar uno, para que así con justamente el último de mi parte del código, si X se queda con el valor de cero, entonces la palabra es polídroma, pero si X aumenta su valor, entonces la palabra no es polídroma. ¿Y qué hace subcadena? Porque no sé qué hace subcadena. Subcadena. ¿Sí? Subcadena, ay, no me acuerdo, como decía es que el programa más que todo es el que me ayuda, porque me da como que tips. Es subcadena, si no estoy mal, lo que hacía era agarrar la palabra como tal y dividirla entre todas las, ay no, se me olvidó cómo era la subcadena. No, ay no me acuerdo cómo era subcadena, ingeniero. Ya,
no tendría cómo podértelo, no, o sea, no lo puedo validar porque no sé qué hace su cadena. Además, es una función que yo no les he proporcionado tampoco. Entonces, sí, la verdad que se me complica entender un poquito lo que estás haciendo acá. No sé si lo puedes poner en la anotación que hemos visto en clase para que yo te lo pueda validar. Ok, O entonces sea, lo voy a no digo que hacer. no funcione. Puede ser que funcione, pero no lo sé. Sí, de hecho, sí, cuando lo probé, sí, sí funcionó. Entonces, lo voy a hacer con la anotación que usted dio, entonces. Haceme el favor, así lo puedo validar sin ningún problema y por favor trata de apegarte un poquito a la sintaxis, ¿verdad? Para que estemos alineados en esa parte. Y insisto, si tú quieres usar esta herramienta para probarlo, yo no estoy en contra de eso. Solamente primero hazlo con mi notación y si quieres tú después lo traduces a esta notación para poderlo probar. O sea, yo no tengo ningún problema con eso, solamente lo que me tienes que entregar o lo que vas a hacer en el examen, por favor, sí, apegarte a la sintaxis. Gracias, Jason. ¿Sí, Freddy? Sí, buenos días, ingeniero. No sé si me escucha. ¿Sí te escucho? Entonces no entiendo, o sea, la variable para ingresar la palabra la declaramos como carácter o como arreglo. Es que, a ver, si tú declaras una variable como carácter, Ajá. eh, es un carácter, es uno nada más. Es una Pero cadena como de texto. tienen que ser varios, ¿ve? Porque vas a ingresar una cadena de caracteres, entonces tenés que definirlo como un arreglo. Pero Arreglo, al ingresar una palabra a un arreglo no se ingresa en la posición uno, o sea, se tiene que definir en qué no, posición se tiene que arreglar. No. siempre, a ver, tú defines una cadena de 50 posiciones, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Dices, por ejemplo, cadena es igual arreglo y entre corchetes 1.50 de carácter. Entonces, esto te define un arreglo de 50 posiciones, donde cada posición es un carácter, ¿ya? Cuando tú haces el leer de esa variable cadena, todo lo que se ingrese siempre se va a ingresar de izquierda a derecha. Sí, o sea, vas Ajá. a empezar desde la posición 1 Ujú. hasta la posición donde llegue el último carácter que te hayan ingresado. Entonces lo único que se tiene que hacer es invertirlo. ¿Cómo así invertirlo? No entiendo. No. Yo creo que ya sé cómo hacerlo, solo que no sé cómo explicarlo. Y lo de la subcadena que estaba usando el otro compañero era para descomponer lo que es la palabra, porque como en pseudocódigo, como tal, no se puede descomponer una variable de tipo texto. Sí Entonces se se usa esa puede. función. A ver, debo entender, ¿a qué te referís con descomponer? Separarlos por letras, se podrían decir. O sea, por ejemplo, la palabra Juan tiene 4 letras, pero Uh-huh. cuando es de tipo cadena, como tal no se puede obtener la primera letra, se tiene que usar una ¿Por qué función, que es no? la función que ¿Pero por qué no? porque como es una sola cadena, Pero cuando es yo puedo arreglo, así como poner, usted lo estaba explicando ahorita, sí se puede hacer, porque se agarra la primera posición, claro, pero eso es lo cuando que hay se que hacer. declara como cadena, mmm, O sea, a ver, entonces yo lo creo que que así, tenés es lo que tienes es un arreglo, ¿ok? Y ajá, tienes varias posiciones donde cada posición es un carácter. O uh-huh, sea, yo puedo direccionar o hacer referencia a la posición 1, a la posición 3, a la posición 4, poniendo cadena y entre corchetes la posición que quiero acceder. no, sí, creo ¿Cómo que ya sé cómo hacerlo, analizarlo? ¿Mande? yo creo que ya sé cómo hacerlo, tengo la idea más o menos de cómo hacerlo. Ok, pero sí me entiendes. Así no necesito de una función extra para saber lo que hay dentro de cadena. Yo lo puedo saber porque Sí, puedo moverme adentro con los corchetes y la dirección y me puedo ir moviendo, ¿no? eso sí ya lo comprendí. Ok, Okay. Y otra duda, gracias. ingeniero, con lo del parcial, ¿va a venir teoría o es pura práctica? Viene de todo un poco. Ok, entonces muchas gracias. Ok, muy bien. Ok, jóvenes.
Al inicio yo les di como que un lineamiento acerca de cuál es la sintaxis que vamos a manejar. Debemos apegarnos a la sintaxis, ¿sí? O sea, si yo no les he dicho o les doy alguna directriz que sea diferente a lo que les he dado, por favor, apéguense a la sintaxis. Porque si en el examen a mí me toca ver algo que yo no he dado y no sé cómo funciona, pues no lo puedo calificar como debe ser, ¿no? Entonces, por eso es que yo les doy una sintaxis para que todos se apeguen a esa sintaxis y yo pueda, pues, de alguna forma, poder validar sus soluciones. ¿Ya? La sintaxis que yo les he dado es lo que les estoy mostrando acá. Desde el inicio, desde que empezamos a ver pseudocódigo, ha sido exactamente la misma sintaxis. No la he variado. Empezamos con algoritmo, después el nombre del algoritmo. A continuación, donde declaro las variables, pongo la palabra var. V-A-R, var. Y después de var, toda la definición de las variables que voy a utilizar, como lo estoy mostrando ahí. Nótese la cadena, cómo la estoy definiendo, porque es un arreglo. En eso estamos ahorita, estamos viendo arreglos y formaciones, ¿sí? Entonces, es la sintaxis para definir un arreglo. Lo vimos en la clase anterior. Esta sintaxis que les estoy mostrando acá. Si yo defino una cadena de varios caracteres, pues entonces cadena es igual a arreglo. En este ejemplo, yo puse una cadena de 1 a 50, ¿sí? De carácter. O sea, es un arreglo de 50 posiciones donde cada posición tiene un carácter. Así como son los arreglos numéricos, solo que aquí son caracteres. Defino dos variables enteras y como J defino dos variables booleanas. Una variable booleana toma valor verdadero o falso, nada más. ¿Sí? Después que defino mis variables, empieza el código del algoritmo. ¿Ya? O sea, donde están las instrucciones que van a resolver el problema. Eso empieza con un inicio, la palabra inicio. Y va a terminar con fin y el nombre del algoritmo. Así es la sintaxis. ¿Ya? Para todos los algoritmos. ¿Qué es lo primero que me ingresan una cadena? Inicializo mis variables que me van a servir para recorrer el arreglo y me va a servir para el inicio, por lo tanto I la declaro con la posición 1, J la declaro con, más bien le voy a asignar el último carácter que se ingresó a la cadena. ¿Y cómo lo voy a saber? Con la función longitud. O sea, si yo ingresé 10 caracteres a la cadena, longitud me va a volver 10. Por lo tanto, sé exactamente dónde está el último carácter que se ingresó a la cadena. Eso se lo asigno a J. Porque me va a servir para hacer lo que ya les había explicado, para moverme en este sentido. Bien. Trabajo con dos variables booleanas. Una le llamo alto, que me va a servir para saber en qué momento debo parar el análisis. Y la otra variable se llama palíndromo, que me va a servir para saber si la cadena es palíndromo o no. Entonces, al inicio, alto es igual a falso y palíndromo es igual a falso. Cuando entro a evaluar el ciclo mientras, ese ciclo mientras se va a repetir mientras que alto sea diferente de verdadero. Se va a quedar ahí repitiéndose. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Pues comparar los extremos. ¿Sí? Si cadena sub I es igual a cadena sub J, estoy comparando el primer carácter con el último carácter. Si eso es igual, ¿sí? Si eso es igual, entonces debo saber dónde está I y dónde está J, por la condición de paro que les había explicado ya. Cuando es una cadena impar, I y J van a caer en la misma posición. Si es una cadena par, van a estar contiguas. Entonces pregunto si I es igual a J o I es
igual a I más J, perdón, si I más 1 es igual a J, o sea, si están a la par, si yo le sumo 1 a esta, va a quedar en la misma posición, ¿sí? Si eso se cumple, entonces la cadena es palíndroma. Por lo tanto, palíndroma es igual a verdadero y mi variable alto que controla el ciclo la pongo como verdadero. O sea, alto quiere decir pare el ciclo. ¿Ok? Ahora, si I no es igual a J o I más 1 no es igual a J, ¿qué tengo que hacer? Intentar 1I, moverlo hacia acá, y J, regresarle 1 y moverlo hacia acá, para irme acercando hacia el centro. Y se vuelve a repetir lo mismo. Ahora, regreso al primer sí que está después del mientras, ¿sí? Si cadena sub I es igual a cadena sub J. Si eso no es cierto, o sea, si esos dos caracteres no son iguales, entonces no es palíndromo. Entonces, por eso es que tengo ahí el si no, alto igual a verdadero. O sea, voy a parar el análisis, voy a parar el ciclo porque no es palíndromo. ¿Para qué voy a seguir? No es palíndromo. Entonces, se sale, rompe el ciclo mientras, y después del ciclo mientras, pregunto si palíndroma es igual a verdadero. O sea, si se salió del ciclo porque se encontró que la palabra es palíndroma, entonces imprime la cadena es palíndroma. Si no, la cadena no es palíndroma. Y con eso está la solución al problema de determinar si una cadena es palíndroma o no. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Con mi solución? Ingeniero, ¿Mande? por ejemplo, usted había puesto la palabra Ana y era par porque tenía 4 letras. Y no me recuerdo la otra palabra. Aérea. 5, ajá. Entonces, con la letra del medio, ¿qué es lo que sucede? No se compara. Sí, se compara. Pero, a ver, cuando yo estoy en la... voy a regresar al Excel. Ok, quiero que vea lo siguiente. Supóngase que I está justo en esta posición. Le voy a poner aquí una X. Supóngase que I está aquí. Y J está también aquí. Le voy a poner una X. Sí, en ese momento I está en la 2 y J está en el 4. Y comparo. ¿Es palíndromo? Sí. Son iguales, perdón. Si los caracteres son iguales, sí. Entonces, ahí pregunto si I es igual a J. No, no es igual. I es 2 y J es 4. ¿Ok? No son iguales. La otra condición que yo evalúo es si I más 1 es igual a J. Entonces, 2 más 1 es igual a 3. 3 no es igual a J. ¿Correcto? ¿Me sigue ahí? Sí. Va. Entonces, ¿qué hago? Aumento en 1 I y reduzco en 1 J. Por lo tanto, en ese escenario, yo voy a tener tanto I como J en esta posición. Aquí. Y voy a preguntar, ¿es cadena en la posición I igual que lo que está en cadena en la posición J? Pero como I y J es lo mismo, apuntan al mismo lugar, pues obviamente van a ser iguales, porque los dos están apuntando a X. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien, palíndromo, vamos bien. Cuando voy a hacer el movimiento, ahí es donde verifico la condición de paro. Pregunto si I es igual a J, que es este escenario. Cuando yo llego a eso, la cadena es palíndromo.
ahí me detengo, porque llegué justo al punto medio y todas las comparaciones me llevaron a ese punto y todos eran iguales. Por lo tanto, me salgo en la condición del sí, pongo palíndromo igual a verdadero y alto igual a verdadero para que se salga del ciclo, porque la cadena es palíndromo, ¿sí? Ok, eso es para el caso en que la cadena sea impar. Impar. Ok, ingeniero, Pongamos muchas ahora, gracias. no sé si le queda claro o quiere que repasemos cuando es una cadena par. Si gusta, repasemos. Va, mire pues, empezamos aquí, I va a estar en la posición 1 y J va a estar en la posición 4, ¿ok? Comparo. ¿Son iguales? Sí, ok. Después verifico dónde está la I y la J. Pregunto, ¿es I igual a J? No. I vale 1 y J vale 4. Después pregunto, ¿es I más 1 igual a J? O sea, I más 1 sería 2. ¿2 es igual a 4? No. Por lo tanto, muevo los punteros. Eso quiere decir que el X lo paso, le sumo una posición, ahora está en la posición 2, y J le resto 1 y J ahora está en la posición 3. Y vuelvo a repetir otra vez lo mismo. Pregunto, ¿lo que está en la posición I es igual que lo que está en la posición J? O sea, ¿lo que está en la posición 2 es igual a lo que está en la posición 3? Sí, es una N. ¿Ok? Son iguales. Ahora, debo decidir qué voy a hacer con I y J y debo saber dónde está. Entonces, la condición de paro, ¿qué sería? ¿Es I igual a J? No. I vale 2 y J vale 3. La otra condición, ¿cuál es? O I más 1, o sea, 2 más 1, 3, es igual a J y J vale 3. ¿Ya? O sea, si se da cuenta, yo ya no tengo que seguir comparando ahí, porque justo estoy en el punto medio de la cadena par. Entonces, como I más 1 es igual a J, ahí me detengo. Palíndromo es igual a verdadero y alto es igual a verdadero y me salgo del ciclo. Y eso sería para una cadena par. Sí, ya comprendí mejor. Gracias, ingeniero. ¿Ok? ¿Jóvenes? ¿Más preguntas? ¿Preguntas, preguntas? Bien, ¿alguna pregunta con esta solución? Esta solución está disponible en el portal. Está compartido ahí. Si ustedes quieren, la pueden revisar más despacio, la pueden probar. Pero, jóvenes, más que ustedes tengan a la vista la solución, lo que a mí me interesa es el proceso. ¿Cuál es el proceso? Uno, entender el problema. Si me dicen validar que una cadena es palíndroma, ok, debo saber que es una cadena palíndroma. Si me queda claro que es una cadena que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ok, entonces tengo claro que tengo que validar. A continuación, en papel, lo que yo digo en papel yo lo hago en un Excel, porque para mí se me hace más fácil ponerlo ahí, pero lo que hago en el Excel es como que si yo lo hiciera en un papel. Ok, pongo los escenarios, pienso en una cadena palíndroma. Ok, vamos, una cadena impar, aérea, fue la que a mí se me ocurrió. Hay más cadenas palíndromas. O es más, si ustedes quieren poner una cadena palíndroma en números, también se puede, solo que en este caso el número es un carácter. No es un número como tal, sino que ese es un carácter. Carácter 1, el carácter 2 o el que sea. Entonces, ustedes pueden poner un escenario donde la cadena es impar. Pero ahí es donde ustedes tienen que ponerse a escarbar un poco y decir, bueno, funciona para una cadena impar. ¿Qué pasa cuando la cadena es par? Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar todos los escenarios para saber en qué momento debo yo detener el análisis o saber exactamente si la cadena es palíndroma o no, porque si se dan cuenta, el saber cómo una cadena es palíndroma o cuándo una cadena es palíndroma es distinto si la cadena es par o impar.
sea, va a depender de eso saber que es palíndromo. Entonces, por eso yo debo asegurarme de cubrir los dos escenarios. Entonces, ya con los dibujos, digo, bueno, pongo un puntero acá, pongo otro puntero acá, y la idea es que me vaya moviendo hacia el centro. ¿Sí? Hacia el centro, porque es la única forma que tengo para ver que es palíndromo. Entonces, cuando yo llego al centro, ahí es donde está el punto crítico, llamémosle crítico, de este problema. ¿Por qué? Porque llegar al centro en una cadena impar implica que tanto I como J va a estar en la misma posición de la cadena. Pero si la cadena es par, llegar al centro va a implicar que el puntero I va a estar contiguo al puntero J. O sea, son dos escenarios diferentes. Entonces, eso es lo que debo tener claro para saber en qué momento voy a parar el análisis. Entonces, si la I es igual a J, o I más 1 es igual a J, o si ustedes quieren J menos 1 es igual a I, es lo mismo, entonces ahí paro, porque I ya es palíndromo. Es palíndromo. Ahora, obviamente, si lo que está en la posición I no es igual a lo que está en la posición J, pues ahí ya no hay más que hacer. Se salen, cadena no es palíndroma y se acabó el problema. Entonces, cuando ya queda claro en dibujos cómo lo voy a validar, entonces ya me voy al algoritmo, porque ya tengo claro qué tengo que hacer en el algoritmo. ¿Ya? No es una buena idea pasar directo de entender el problema, de qué me están pidiendo, al algoritmo. O sea, tratar de resolverlo escribiendo código es más complicado, mucho más complicado. Es mejor, y es lo que se debe hacer, primero en papel, identificar bien, plantear los escenarios, ver cómo lo voy a ir validando, y cuando eso ya está probado en papel, en dibujos, me voy al algoritmo. Ya eso es prácticamente solamente escribir lo que tienen que hacer y se acabó. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien, ¿qué es lo que yo espero en el examen? Pues en el examen esperaría, vamos, si lo que tienen que hacer es un algoritmo, pues esperaría ahí ver por lo menos un planteo del problema, como lo que hago en el Excel, como para entenderlo, y después el algoritmo. Muy importante, apéguense a la sintaxis. No es nada del otro mundo, es una sintaxis sencilla, es lo que les he dado desde un inicio, así que no debiera haber mayor complicación. El examen entra hasta acá, hasta acá. Únicamente nos hizo falta en lo que es el tema de arreglos y formaciones, revisar matrices, ¿sí? Matrices, pero insisto, lo vamos a ver después de que regresemos de clase. No tenía mucho sentido que lo diera hoy porque igual no lo voy a evaluar y prefiero mejor discutir estos temas de finales, los últimos toques para el examen. Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. Por favor, el día lunes traten de estar lo más puntual posibles. Tomen en cuenta tráfico. Por ahí anda circulando una noticia de que va a haber un paro el día lunes, no paro, sino va a haber un bloqueo, ¿ya? Hasta aquí yo no tengo ninguna comunicación oficial de parte de la universidad, si va a haber algún cambio con respecto al examen. Pero si así, correo y les pondría un anuncio en el portal. Pero si no pongo nada y no mando correo, entonces el examen está para las 7 de la mañana. Así que, por favor, traten de contemplar su tiempo. Recuérdense que el tráfico se nos juega malas pasadas. El examen es de 7 a 8:30. Ok, jóvenes, les deseo feliz día, feliz resto de semana. Éxitos y si Dios lo permite nos vemos el día lunes. Pásenla bien. Feliz día, amigo.